Ahora sí, tengo el gusto de saludar al diputado nacional y exministro de Economía, además de político, docente, investigador, etcétera, etcétera. Hablamos con Axel Kicillof. Buenos días, Kicillof. Mariano Martín aquí, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre, No, cuando andamos ahí necesitados de saber un poco de economía, pero también ahora de política, porque son días muy, pero muy agitados. Estamos en ciernes con la presentación del presupuesto nacional y siempre es interesante hablar con Axel Kicillof. Y querría arrancar justamente con un capítulo que no tiene que ver con el presupuesto, pero sí con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva parece estar permeando en todo lo que está pasando en la economía argentina. Si yo me guío por algunas informaciones, podría decir el peronismo está queriendo que se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque le mandó una carta a Christine Lagarde diciéndole, bueno señora, antes de desembolsar nuevas partidas, reúnase con nosotros porque nos está sacando plata de financiamiento para 2020 y 2021. ¿Es una visión adecuada a esto o es muy disparatado lo que estoy planteando? no, yo creo que hay una preocupación muy grande por algo que se expresa de múltiples maneras, ¿no? También hubo un tuit de Rodríguez que era el decano de UCEMA, ¿no? De la Universidad del SEMA, Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía en la gestión de Roque Fernández, si mal no y recuerdo. viceministro, un poco en la misma dirección. Porque creo que todos los que estamos en política, los que estamos preocupados por lo que pasa, los que somos diputados, los que tienen algún papel dirigencial, estamos viviendo esta situación como un déjà vu, digamos, como una repetición de esas épocas que duraron tanto tiempo en el país, donde las cosas se decidían en Washington. En este caso el presupuesto está siendo discutido en este momento y la magnitud del ajuste y la política monetaria y la política cambiaria, todo eso se está discutiendo entre Washington y un gobierno que tomó la decisión de llevarnos al Fondo Monetario Internacional por sus propios errores, con total prescindencia del sistema democrático argentino. Y la verdad que no es la primera vez que pasa, pero justamente eso es lo que lo vuelve, creo yo, tan grave y tan macabro, ¿no? Porque yo decía, ya varias veces dije, no puede ser que este gobierno haya ido al fondo sin charlar ni siquiera con el Parlamento, anunciándolo Macri de nuevo ahora, a los 2 meses, 3 meses casi, de haber cerrado un acuerdo que festejaron como el más grande de la historia del país y del mundo. Nada que festejar, volver al fondo y pedirle 50.000 millones. Este es un crédito que tiene el fondo para las crisis, el stand-by. O sea que decretamos la crisis, ahora Macri decretó la emergencia, se fue a pedir más plata, vaya a saber a cambio de qué. Pero todos sentimos que estamos involucrados en el a cambio de qué. ¿El a cambio de qué? Que es más escuelas, más hospitales que van a tener problemas, es menos salarios para todo el mundo. Es decir que ahí yo creo que no es una cuestión de boicotear, sino una cuestión de democratizar lo que está haciendo Macri, ¿no? Que es un poco a lo patrón de estancia, ¿no? Tomando las decisiones sin consulta y después queriendo hacernos socios a los diputados, al peronismo, a los gobernadores, de un ajuste que él decide en qué magnitud, en qué dirección y cómo se distribuye, porque decide qué impuestos saca a los ricos y qué renglón el presupuesto saca, que es a los que menos tienen. Entonces está redistribuyendo al revés con el presupuesto. No es un tema, y endeudándonos cada vez más, no es un tema, me parece que la gobernabilidad pasaría porque Macri, dado el fracaso estrepitoso de todo lo que emprende en materia económica, de todas sus promesas, de eso de que ya teníamos la luz al final del túnel, que la inflación estaba bajando, nada le sale bien, pero es como bastante enloquecedor, él mismo habló de algo así, bastante enloquecedor esto de que todos los días uno se despierta viendo al gobierno festejar su fracaso y tomando medidas que profundizan más en las líneas que nos llevaron a estos desastres que vemos todos los días. Yo, Mariano, sé que a ustedes les interesa y lo siguen, ando por la provincia de Buenos Aires recorriendo, y la verdad que es una catástrofe porque bueno, la situación social, más allá de la cuestión de las escuelas, de que no hay clase en casi toda la provincia, que la gobernadora todo el tiempo echa leña al fuego de esto, ¿no? Enfrentándose con los docentes, echándole la culpa. La situación social
y productiva de la provincia de Buenos Aires y de todo el interior del país está grave, y no le vas a sacar una palabra a este gobierno acerca de cómo mejorar el empleo, cómo aliviar la situación social, cómo aliviar la cuestión productiva, las pymes y comercios que cierran. El presupuesto no se va a tratar de eso, se va a tratar de cómo pagamos intereses de deuda, de una deuda que ellos mismos contrajeron. ¿Cuál sería la respuesta deseable para ustedes como oposición de Christine Lagarde frente a esta carta que se le envió? Recordémosle al oyente que fue Guillermo Moreno como coordinador, si se quiere, del equipo económico del Partido Justicialista, quien le dice a Christine Lagarde, por favor reciba una comitiva nuestra. También hay que decir que un miembro de esa comitiva se bajó, que es Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, pero diciendo palabras más, palabras menos. Nosotros, la Argentina tiene un acuerdo 2019, 2020 y 2021 de desembolsos del Fondo Monetario. El presidente Macri le pidió a usted, Lagarde, que adelante los fondos de 2020 y 2021, y lo que dice en la carta Moreno es, bueno, fíjese que antes de acceder a este pedido le va a dejar sin financiamiento y sin forma de repago del crédito del fondo al gobierno que venga, al que venga electo en el 2019 y tenga que empezar a ejercer 2020 y 2021. Toda esta larga introducción sería para saber cuál es la respuesta deseable, en todo caso, del Fondo Monetario a esto. No, yo creo que el Fondo Monetario debe estar experimentando en su directorio, y bueno, yo habiendo conocido, porque me he reunido con miembros del directorio, siendo ministro, no ahora, ¿no? Me he reunido con miembros del directorio, me he reunido con los representantes de diferentes países, y la verdad que el papelón que está haciendo el gobierno de Macri y las medidas y las decisiones y los pedidos que hace deben estar generando mucho ruido en el organismo. ¿Por qué? Porque este es un plan que a 2-3 meses de haberse largado. Vos fíjate que ese plan hablaba de una inflación creo que del 27%, y que si superaba el 32% había que renegociar todo, la inflación anual, ¿no? Y estamos marchando, según todos los analistas, incluso el sector privado, los relevamientos del Banco Central, hablan de una inflación de 42 puntos como baja. Entonces, pocos meses después de haber cerrado un acuerdo y haber puesto plata del Fondo Monetario, resulta que se fue todo al tacho lo que plantearon, ¿no? Y todo eso es letra muerta. Y uno se teme que el presupuesto que quiere presentar el gobierno, el fondo no va a querer que sea letra muerta. Y bueno, yo creo que ese acuerdo no es algo que sea tan simple decir, bueno, ya está, el gobierno va bien, el gobierno lleva este asunto tal como había previsto. Muestra un gobierno de muchísima improvisación. Entonces yo creo que el fondo tampoco se puede plegar a ese grado de improvisación y estará mirando con sus mecanismos qué es lo que hizo, y yo no sé si estarán cuestionando a los funcionarios al staff, ¿no? Al equipo que le llevó al directorio este plan. Ahora, Kicillof, redondeo la pregunta, ¿sería una buena noticia que el Fondo Monetario, por ejemplo, diese de baja el acuerdo con la Argentina, habida cuenta que se incumplieron los postulados iniciales? No, lo que sería una buena noticia es que tanto el fondo como el gobierno se replanteen el programa económico de Macri. Porque un programa, además el fondo ya tiene muchísima experiencia en que los programas de ajuste extienden las crisis años de años, como pasó con todos los países europeos, como pasó con la propia Argentina. Sería una buena noticia que tomaran nota de que la línea tarifazo, devaluación, caída del salario, apertura importadora, bicicleta financiera, tasa de interés en 60, que no son parámetros estrictamente que tienen que ver con la cuestión fiscal, porque acá hay otro punto también para reflexionar sobre lo que se está tratando en el acuerdo, pero todas estas cuestiones que no son la cuestión fiscal van mal, vienen mal y van para peor, y la situación social de la Argentina tampoco parece contemplada. Entonces yo creo que sería bueno que se reformule en profundidad el programa económico de Macri, y en eso, después de este nuevo fracaso de firmar con el fondo y tener que ir a los pocos días a pedirle más plata porque no funcionó, porque la inflación ya se fue de madres, porque no está dando el fruto que por lo menos prometieron al firmar el acuerdo. Eso estaría bien, pero
obviamente nosotros yo, digamos, desde la oposición hemos sido muy prudentes porque está buscando el gobierno que todos estos fracasos, cuando la verdad que el que está en el medio del escenario metiendo la pata todos los días, en todos los agujeros que ve, y si no hace el agujero y mete la pata, es el propio gobierno. Fíjate que manda a negociar el acuerdo, algo, y digo, no por la figura de Duhovne, sino por lo que leímos en los diarios, a un ministro que presentó 2 veces la renuncia, y si no se la aceptaron es porque nadie tomó su cargo. Entonces, es una situación donde quien está negociando, no se sabe si Duhovne volverá y renunciará como ya lo ha hecho 2 veces, no se sabe quién está decidiendo estas cosas. Y quiero decir algo más porque esto sí me parece importante para la discusión presupuestaria y también para la postura del fondo con respecto a esto, es que el gobierno quiere plantear que el único problema de la Argentina, y ellos hablan de 70 años y cosas así, bueno, ridículas, ¿no? Ridículas, pero ellos dicen que todo se va a solucionar con el déficit cero. Ahí tenés a tu humorista, ¿no? Parece un poco chiste, ¿no? Porque el déficit cero fue lo último prácticamente que planteó como remedio el gobierno de la Rúa antes de 2001, ¿no? Pero parece chiste también porque 2001 llegamos con superávit primario. O sea que le salió bien el déficit cero, por decir así, y no era el problema más grave que había que solucionar. Y ahora pasa lo mismo. Vos fíjate que si el gobierno lograra, extorsionando a los gobiernos provinciales, a todo el mundo, imponer un ajuste fiscal tremendo, ellos dicen que se va a solucionar la inflación, que va a haber crecimiento y nos vamos a endeudar menos. Yo no veo que ninguna de esas 3 cosas se vayan a solucionar o tengan que ver con el déficit. Tienen que ver con el programa económico. La verdad que 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Algunos crecen, otros no crecen, unos tienen alta inflación, otros no tienen, unos tienen mucho endeudamiento con respecto al producto, otros no tienen. La verdad que el déficit no es lo que tenemos que discutir como tema central, sino también la composición del gasto y la composición de los impuestos que plantea Macri, porque si Macri pretende terminar con el déficit fiscal recortando todos los gastos a los que menos tienen, en salud, en educación, pero también en ciencia y tecnología, también a las provincias y municipios, como ha hecho con el fondo Sojero, el llamado fondo Sojero, y cobrar menos impuestos a los que más tienen. Entonces eso lo que va a hacer es que se ahogue el consumo de nuevo, tengamos más recesión, recauden menos impuestos y en el medio un sufrimiento social tremendo. Entonces yo veo que todo está muy mal planteado por parte del gobierno, son todas imposiciones, es un gobierno que actúa eso, más que un día anuncia que va al Fondo Monetario porque se le acabaron los dólares, después de haber perdido 20.000 millones de dólares en una corrida, en ese momento, ahora ya van 30.000. Entonces va y pide 15.000, pero a esta altura tenemos perdido por fuga de capitales 30.000 millones de las reservas. Entonces va y pide, ahora que le va a pedir 15.000 más, si no ataca el problema de la fuga de capitales que tiene que ver con la tasa de interés, con la desregulación total, no importa cuánto pida, es previsible que se siga perdiendo. Después es un gobierno que no ha mostrado capacidad de fijar el tipo de cambio en un nivel que le interese. Y ellos dicen, no, porque está suelto, está libre. ¿No vieron eso? Está suelto el tipo de cambio. Eso también es algo que hacen muy pocos países del mundo, pues no funciona. Y es mentira en Argentina, porque si estuviera suelto, no hubiera intervenido el Banco Central, primero con 5.000 millones, que dijo lo quiero fijar, en ese momento eran 23 pesos, ¿no? Cuando Carrió salió a decir que el tipo de cambio iba a ser 23 pesos, fue porque el gobierno dijo, bueno, yo pongo 5.000 millones a la vista para que queden 23 pesos, pero ahora ya vamos más de 40. Estamos en comunicación telefónica con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado nacional. Y tenemos un montón de temas que hacen al presupuesto, a la economía, pero también a la política. No nos queremos olvidar de eso. Y acá Pato Bali quería aportar por el lado de la economía. Sí, no, esta semana volvió el rumor a partir de un funcionario de Estados Unidos, esta idea de una dolarización para la economía argentina. Y la pregunta es, bueno, obviamente si es una alternativa viable, cuáles son los riesgos y si esto también tiene algo de globo de ensayo, ¿no? De bomba de humo para ver cómo se toma la idea.
Mira, mucha gravedad porque es un funcionario, no es un opinólogo, digamos, hoy forma parte del gabinete económico, el Consejo Nacional Económico del Gobierno de Trump, es coordinador ahí o director, algo así, y, o sea, yo me lo tomo en serio al tema, y me tomo en serio también la falta de reacción del gobierno, ¿no? Porque si me pongo en otra situación, si yo fuera ministro de Economía y un alto funcionario norteamericano dice que hace meses está estudiando un plan para la Argentina, la verdad es que quererse muy poco y tener muy mal ubicado cuál es tu papel de gobierno si no das una respuesta oficial y contundente a esto, sea verdad o sea mentira, porque se acaban de develar que en Estados Unidos están viendo cuál va a ser tu arreglo cambiario monetario y tu plan de gobierno, a nivel de los asesores más altos del gobierno de Trump, ya hay un problema grave que es la falta de reacción, la falta de desmentida o de apoyo por parte del gobierno. Es muy grave también si el gobierno está trabajando ahí con los asesores de Trump a espaldas del Parlamento, a espaldas de la opinión pública, para tomar una medida. Después, con respecto a los temas que han surgido, porque ahí uno de los funcionarios desmentía la dolarización y hablaba de la convertibilidad, que vos hablás puntualmente. Uh-huh. Decía que nos quieren llevar a la convertibilidad. Pareciera como si el gobierno tuviera una botica, ¿no? Un escaparate, una estantería de recetas fracasadas en la Argentina, y cuando tiene problemas económicos como lo que tiene, se da vuelta y se va a ese escaparate, que es el de los venenos, no es el de los remedios. Entonces, ponernos a discutir hoy si conviene la convertibilidad, que fue lo que fue y terminó como terminó, o la dolarización, que basta ver los graves problemas que genera en países que la han adoptado, son los remedios para la Argentina. Yo creo que es un deterioro de la discusión económica cuando toda la oposición, incluso la oposición que le vota cosas y que a veces conforma ese oficialismo en el Congreso, oposición en los canales de tele, ha planteado montones de cosas para hacer que no tienen nada que ver con eso, porque me parece que nadie ya defiende esas medidas. Así que bueno, sería un deterioro y un retroceso muy grande en la discusión pensar que nos va a sacar de algún problema o la convertibilidad o la dolarización, cuando la verdad que no funcionan en ningún lado, no han funcionado en la Argentina. Esperemos que no sea un plan del gobierno, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Por esa declaración yo lo digo, y aprovecho para decir por la noticia del día, y lamento no la pregunta, pero mis condolencias a la familia, obvio, de la Sota, ¿no? Pero bueno, esa declaración es rara del presidente, si yo me pongo nervioso, me pongo loco, no sé qué dijo exactamente, van a sufrir todos, ¿no? Bueno, es un discurso que a uno le asusta mucho, ¿no? También hoy algunas de las variables que se están analizando en el gobierno también hablan de este sistema que es el crawling peg, ¿no? Las devaluaciones programadas o paulatinas. Una tablita, ¿no? Una tablita, claro. Algo que, Kicillof intentó en 2014 y por eso quería consultarle un poco si esa le parece una alternativa viable para este escenario, para tratar de ver qué podría hacer el mercado también, ¿no? En ese contexto. Mira, nosotros en 2014 de coincidencias de escenarios y diferencias, ¿no? Te hablo y voy a tratar de hacerlo breve y no técnico, pero sinceramente en 2014 nosotros experimentamos ya la caída de Brasil en términos de producto, empezó la recesión muy fuerte en Brasil, hubo una caída muy fuerte del valor de las commodities y también tuvimos eso a fin de 2013, y también tuvimos el inicio del programa de crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos. Yo, si vos me planteas este escenario y la cuestión cambiaria, mi primera respuesta sería, la verdad que no hay país en el mundo que en el medio de algo que se ha titulado guerra comercial entre las más grandes potencias del mundo, ¿no? Y en esto que todos están viendo de mucha inestabilidad financiera por el cambio de la política económica norteamericana antes de la llegada de Trump, pero reforzada con la llegada de Trump de subir la tasa, para que lo entienda todo el mundo.
hoy efectivamente hay una situación internacional de mucha volatilidad. Ahora, no hay país del mundo, yo creo que Macri es el único que ha reaccionado ante esta situación abriendo completamente y desregulando completamente tanto el comercio como las finanzas y lo que sería la entrada y salida de capitales. Nadie está haciendo esto. No hay mucho que decir, no hay una política cambiaria suelta. Siempre tiene que estar en el marco de una política de regulación o no del sector financiero. Pero han desregulado todo, está fuera de moda, está fuera de tiempo. Es una receta como esto, digamos. Por eso digo que toman ahí de la botica de los fracasos, ¿no? Van a buscar recetas. Y bueno, no anduvieron nunca. ¿Cómo van a andar ahora? Y no hay ningún país que cuando las principales potencias están proteccionistas esté haciendo... Es como que Macri diga, bueno, vino una tormenta. Bueno, venís invocándola, ¿no? Bailando la danza de la lluvia hace tiempo. Porque la verdad que el mundo no está para abrir la economía indiscriminadamente. Estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión, que son pura y exclusivamente de Macri, con una fuga de capitales récord en el marco de una situación donde los mercados internacionales están difíciles. Entonces vos tenés tu bicicleta financiera funcionando a full cuando todo el mundo está viendo qué medidas precautorias toma. Así que yo lo que diría es que hay que mirar todo ese paquete tan neoliberal, tan espantosamente anacrónico, y bueno, a una simple mirada uno dice, eso no va a funcionar. Kicillof, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda. ¿Cómo anda, Gabriela? Le quería preguntar respecto al tema del presupuesto, que bueno, mañana lo presenta el ministro Duhovne en el Congreso, y usted recién decía, el gobierno le echa la culpa de todo a la oposición, también hay una oposición que le vota muchas cosas al gobierno. ¿Cuál va a ser la posición del Frente para la Victoria respecto del tema del presupuesto, considerando que ustedes en un momento, durante el gobierno de Cristina, sufrieron que la oposición no les haya aprobado el presupuesto, ¿no? Para usted, ¿cuál debería ser la posición? No, el gobierno debería tener un presupuesto aprobado, ¿no? La posición nuestra como bloque Frente para la Victoria ha sido siempre que venga el gobierno a discutir, porque si está en minoría legislativa y quiere una aprobación presupuestaria, tendría que discutir con todos los bloques y habría un poco el paquete cerrado que intenta aprobar, ahora con el agravante, porque esta es la primera vez que ese paquete, digamos que el presupuesto prácticamente va a venir escrito en inglés, ¿no? Porque es lo que está acordando con el fondo, la magnitud del ajuste, y después el fondo dice, bueno, cerramos, por ejemplo, un ajuste de 580.000 millones de pesos, que es un pedazo enorme del presupuesto nacional, y lo que le dejamos a ustedes es al gobierno, y en todo caso, según quiere el gobierno, un sector del Parlamento, ver la distribución. Sí. O sea, el huevo podrido. ¿A quién le ponemos el huevo podrido? La vez pasada pasó algo parecido y terminaron cerrando la cuestión de bajar las jubilaciones. Pero la cosa no da más. La situación económica de los sectores medios, del comercio, de la industria y de los sectores vulnerables y de las provincias y municipios no da para transferirle esos niveles de ajuste porque la cosa está muy mal. Me decía el intendente de Avellaneda el otro día que ellos tenían en 2015, a fin de 2015, 300 raciones de comida. Ahora tienen 14.000. Entonces, ¿a quién le van a sacar? A los comedores, o como hace Vidal, ¿no? Que prometieron abrir jardines de infantes, cierra escuelas, están parando el mantenimiento, o Anduve por Ituzaingó, no abren los hospitales. Entonces, ahí tenés Vidal, que es cómplice y ejecutora de los ajustes de Macri, que va a decir, bueno, sí, y me hace acordar, digamos, al mercader de Venecia, ¿no? Te voy a cortar una libra de carne, vos te podés decidir de qué parte del cuerpo. Pero lo que nosotros queremos discutir es qué impuestos, qué gastos, es decir, aún metido en esta locura autogenerada del ajuste y el endeudamiento, nosotros queremos discutir a dónde, quién, cómo, y me parece que es algo que el gobierno lo que quiere hacer es buscar socios del ajuste que ya decidió. Es decir, que ustedes quieren discutir el contenido, digamos, discutir los detalles del presupuesto, pero que usted considera que en líneas generales que el gobierno tiene que tener el presupuesto aprobado, no van a obstruir la aprobación del Mira, la vez pasada nosotros votamos en contra,
pero le hemos dicho al gobierno, como no quería discutirlo, y no quería discutir en varios niveles, ni la política económica, que está, por decir, antes del presupuesto. Nosotros dijimos, nos quieren hacer... El último presupuesto que obligaron a votar era un presupuesto que decía, te lo voy a decir, si querés te lo digo 2 o 3 veces y tenés que estar sentada. 10% de inflación para este año, sí, dice el presupuesto. Cambiaron las metas igual al día siguiente, ¿no? Al día siguiente hubo una conferencia de prensa donde lo subieron a 15 y era un escándalo, porque claro, acaban de hacerle votar a todo el mundo, el Senado, un presupuesto que decía 10 lo llevaron a 15 al día siguiente. Entonces yo ahí dije, bueno, por lo menos le hubieran avisado al Senado que ya era 15, pero ahora estamos hablando de 42 puntos. Entonces si el presupuesto va a decir esas barbaridades, nosotros lo que le dijimos es, en ese caso, como no querían negociar, ni discutir, ni abrir el paquete del presupuesto, ni la política económica, le dijimos, miren, hagamos así. Si ustedes necesitan los votos del Frente para la Victoria, estamos dispuestos, pero déjennos discutir esto. Si simplemente se va a tratar de apretar gobernadores diciéndole, mirá, si no lo votás, tu vida va a ser peor porque no vas a tener para pagar los sueldos, y entonces así tratar de conseguir los votos de los senadores y diputados vinculados a algunos gobernadores, bueno, y te alcanzan los votos, voten ustedes este presupuesto, nosotros vamos a votar en contra, pero estamos dispuestos a discutir para acompañar algún presupuesto más dibujo, como ya han hecho, pero un dibujo en inglés ahora, ¿no? Es muy difícil esta situación porque si el gobierno solamente te quiere hacer votar esto a libro cerrado, es muy difícil. El que habla es Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual diputado nacional del Frente para la Victoria. Y hoy, en tapa del diario La Nación, Joaquín Morales Solá publica lo que parece ser el contenido de la declaración de José López como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadío, en la que dice que aparentemente la plata que él dejaba en un convento, $9 millones, pertenecía a Cristina Fernández de Kirchner. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, esta declaración, este arrepentimiento, la causa de los cuadernos en su integralidad, parecen aludir a un sistema casi endémico por parte del kirchnerismo de corrupción, de percepción de retornos de la obra pública o de aportes irregulares a sus campañas electorales. No sé, desde su perspectiva, Kicillof, sobre todo como exfuncionario, y que ha compartido años de gabinete con hombres como Julio De Vido, que hoy están presos, o el propio Amado Vudú, ¿cuál es su mirada sobre estas causas? No, mira, me parece que además la debemos compartir. Vamos por parte porque la verdad no pude leer la nota. Sí digo que hace tiempo que unas causas que tienen secreto de sumario, que nadie conoce, de repente uno se entera por los diarios. Es decir, yo no conozco la causa y creo que no tengo forma de acceder y ver. Sí estoy viendo y observando. No es tan difícil. En algunos casos recibimos las declaraciones de los arrepentidos por WhatsApp o por Telegram. Sí. Eso está de moda. Es una cosa, sí, pero es extraño. Convengamos que hoy hay un tema que me parece que es importante, serio, que es el tema de la obra pública. En la República Argentina ese es un tema de larguísima data, del cártel de la obra pública, o del club de la obra pública, de los contratistas, que aparentemente, bueno, yo decía el otro día, parece tirar la pelota para el otro lado. Yo lo que quiero decir es que, evidentemente, y porque vengo de Ituzaingó, de esa zona, todos recordamos el tema de las cloacas de Rousselot, ¿no? De líos grandes con obra pública. Ese era un lío donde estaba la familia de Macri, donde terminó muy mal. O sea que aparentemente todo esto sería para mejorar un sistema de obra pública vinculada a gobiernos durante años para primero repartirse las obras, poner sobreprecio y después además tener a funcionarios que reciban parte de eso. Yo lo que quiero decir es que esos temas tan graves que presuntamente se están investigando, la verdad que uno lo que observa que pasa es muy distinto. A mí me parece que hoy lo único que está pasando en el terreno de esa discusión es tratar de meter a la oposición del gobierno actual en cuanta charca se la puede meter. Vimos unas excavadoras que fueron al sur, no encuentran nada, vuelven, y la noticia es que van, pero no que no encuentran nada y vuelven. O sea que estamos en el medio de operaciones judiciales, mediáticas, arrepentimiento de tipos que se autoincriminan en cosas, empresarios también, y después se van a la casa, cosas gravísimas, que no se demuestran, no hay pruebas. Es decir, que me parece que hoy hay un gran circo mediático judicial con estos temas, y yo te voy a decir mi preocupación. Mi preocupación es que sí hay que avanzar
buscar, perseguir y terminar con la corrupción de la obra pública de décadas, con todo eso hay que terminar. Yo no veo que esto que está pasando vaya en esa dirección. Yo creo que la corrupción hay que perseguirla con el Código Penal y si se descubre, se prueba, se lleva a todas las instancias, tomar las decisiones de las penas que correspondan. Yo no veo que sea lo que está pasando, Me parece que estamos viviendo una situación en el continente, además de operaciones contra la oposición, en el marco de una presunta búsqueda de la verdad y de terminar con la corrupción. Yo veo que la búsqueda de la verdad y terminar con la corrupción con estos métodos, con estos trascendidos, con estas cosas, está cada vez más lejos, no más cerca, porque si el empresario es amigo del gobierno y el presidente al otro día se saca una foto y parece que es un héroe de la patria, cuando está diciendo yo recibí coima, lo que dice es gravísimo, lo que después el gobierno y la justicia hace, si son amigos del gobierno, es como premiarlo prácticamente. O sea, porque el sistema también de delación premiada o de arrepentimiento es que uno confiesa un delito, teóricamente. Y la confesión de un delito acá termina en que si menciona a determinada persona, entonces ya no hay ni un delito y está bárbaro y te premia. Ahora, Uno, sacando... todas estas cosas que son tremendamente graves, yo quiero ir al fondo de la cuestión, que sería, ¿queremos terminar con la corrupción? Bueno, me parece que así no. Así lo estamos convirtiendo en una payasada. Sacando toda la hojarasca que nadie puede dudar de esto de que trasciendan casi por entero, y en algunos casos literalmente enteras, las declaraciones de los arrepentidos, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que estoy diciendo, Mariano, no es que cómo trascienden. Cómo trasciende es un puntito del lío que están armando. No, por eso, mi pregunta va Porque orientada... también son tipos que entran con una situación, dicen una cosa que es aparentemente el relato que el juez les da, porque además han aparecido abogados de empresarios y no de funcionarios, sino de empresarios diciendo, mirá, te van, te traen, te ponen en un calabozo y si no decís lo que quieren exactamente, volvés al calabozo. Entonces eso ya también tiene otra gravedad, las prisiones preventivas, selectivas también, más que preventivas, porque, a ver, hay empresarios importantísimos, amigos del gobierno, empezando por el primo del presidente, que no pasa ni a 1000 kilómetros de un calabozo, cuando teóricamente está en la misma circunstancia que otros que van directamente presos con una espectacular operativa. Entonces, ahora, la pregunta mía, Kicillof, apunta a, haciendo la salvedad y corriendo a un costado por un momento todas las cuestiones que podamos ver como irregulares y graves respecto de la investigación judicial. ¿Usted tiene la presunción de que hubo coimas en la obra pública durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? Mira, no la tengo hasta que me demuestre que existió, pero porque yo tengo millones de presunciones y me digo por el olfato, la prensa, mis ideas. Yo creo que todo gobierno, por ejemplo el gobierno actual, con los miles de denuncias de corrupción que ha tenido en este poco tiempo, gravísimas, de montos siderales, cuentas en el exterior, paraísos fiscales. Si vos me preguntás si yo tengo la presunción, me parece que es nuestro deber tener la presunción de que hay un sistema de control y una justicia que se está ocupando ante las denuncias de buscar la verdad. Es lo único que nos puede salvar de eso y dar alguna certeza. Ahora, si tenemos un poder judicial que en una parte actúa de una manera ya obscena políticamente, trabajando con el gobierno ahora para que la oposición parezca de una manera y limpiar al oficialismo, entonces me parece que perdemos un poco la brújula, porque ya no se puede saber nada. Ya qué sé yo antes decía, bueno, hay que esperar que la justicia, y digo sobre acusaciones sobre mi persona, por ejemplo, hay que esperar que la justicia lo resuelva. Yo no hice nada, obviamente, y voy a presentar todos los papeles. Ahora la justicia, si está cerca de Macri, resuelve que sos inocente. Si está lejos de Macri, resuelve que sos culpable sin ninguna prueba. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta cuestión? Sinceramente, porque ahí un empresario dijo que se sentó en una mesa con todos los empresarios de la construcción y decidieron repartirse la obra una a una con sobreprecios. Entonces, bueno, presunciones tenemos que tener, pero después nos damos cuenta que no están investigando eso, pues no le piden un papel de cómo cobraron, cuánto cobraron, qué obras se repartieron, sino que siguen siendo contratistas del Estado de Macri, los que son amigos de Macri, y yo no sé si ese sistema que dijo ahí lo dijo bajo presión, entonces es mentira para que lo largaran. O dijo la verdad, si es la verdad es gravísimo, porque en esa mesa estaba sentado o Franco o Mauricio Macri, en la que dijo Wagner, ¿no? Sí, donde entonces, dijo... El presidente actual es parte de un sistema de corrupción presunto del gobierno anterior,
y además le financiaron la campaña al candidato opositor del presidente actual. Son cosas tan graves que yo importa poco, digamos, porque además yo no soy ni funcionario de la justicia, ni juez, ni fiscal, ni miembro de los organismos de control, la CIGEN, la AGN. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer con respecto a eso? Decir que se investigue. Ahora, cuando se empieza a investigar, vemos este papelón, un papelón tras otro, y entonces yo creo que estamos peor, no mejor. Porque ahí vuelan denuncias de corrupción, delaciones entre los empresarios, y la única resolución que vemos es persecución a la oposición y absoluta, digamos, liviandad con los que son miembros o amigos del gobierno. Nos quedamos con muy poco tiempo para la charla, Kicillof, se nos ha extendido en el tiempo, siempre es grato, pero no queremos soslayar un tema antes de la despedida que tiene que ver, bueno, yo lo he escuchado mencionar al menos 4 veces la provincia de Buenos Aires durante esta charla y tenemos ganas de saber en este programa si va a ser candidato a gobernador. No, la verdad verdadera es que no está resuelto en nuestro espacio ninguna cuestión de candidaturas todavía. Porque depende de diferentes escenarios que bueno, y porque falta mucho tiempo. Sí hay compañeros que han resuelto tener candidaturas en diferentes espacios, en diferentes jurisdicciones. Yo en mi caso te digo qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que pienso y qué es lo que espero. La verdad es que yo estoy trabajando para armar un gran frente opositor a este gobierno, amplio, lo más amplio posible, y soy bastante consciente de que la cuestión de las candidaturas es importante, pero también puede ser un factor de división, ¿no? Y que ahora dentro de lo que sería nuestro espacio opositor empiecen a decir yo estoy con tal, yo prefiero... Bueno, la verdad que yo estoy dispuesto a ocupar una candidatura en la elección que viene y estoy trabajando intensamente recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero para armar un frente opositor donde las candidaturas se resuelvan más adelante. A ver, me quedo entonces con el título. Estoy dispuesto a aceptar una candidatura, estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires y lo completaría con la siguiente consulta y con esto nos despedimos. A título personal, como gusto, como placer, como ambición política o como perspectiva de crecimiento político, ¿le gustaría a Axel Kicillof ser gobernador de la provincia? Mira, no tengo una respuesta. Depende quién es presidente, porque una cosa depende si yo tengo un lugar en el Poder Ejecutivo, es decir, depende de los escenarios. Por eso digo que es prematuro hoy y que va a quedar obviamente sometido a nuestro colectivo, a nuestro espacio político, obviamente que tiene una conducción de Cristina Kirchner, o sea que eso para mí es una etapa posterior. Lo digo no para sacarme el tema, sino con sinceridad me parece que hoy es necesario que nos despojemos cada uno de sus ambiciones, que no la pongamos adelante de una construcción colectiva. Y un poco para sacarse el tema también. ¿Cómo? Y un poco para sacarse el tema también. No, porque no está definida, entonces yo te puedo decir una cosa y la verdad que lo que buscamos es que la mayor cantidad de compañeros y dirigentes y sobre todo militantes y también obviamente sectores de la sociedad que no nos acompañaron en la última elección, que fueron a votar a Macri y que hoy se encuentran que Macri no cumple nada de lo que les dijo. Y esto se está viendo por todos lados, pero a esos argentinos, digamos, bonaerenses o de cualquier lugar del país, hay que darles una propuesta, una alternativa, y hay que hablar de los problemas que tienen hoy también, y tratar de que el gobierno no siga ahondando las políticas que generan esos problemas. Gracias. Si vamos a seguir sí. Bueno. No, si vamos a seguir cerrando empresas, cerrando comercios, cerrando fuentes de trabajo, si vamos a seguir bajando el salario, las jubilaciones, como está haciendo este gobierno, y eso no vamos a tener ante eso una oposición fuerte, entonces la verdad que es muy difícil plantear también una alternativa política para la vez que viene. Nuestro espacio está en esa línea, que hoy Macri deje de hacer daño y Vidal deje de ser la cómplice más fuerte de Macri aplicando sus políticas. Gracias como siempre por esta comunicación, Kicillof. No, gracias. Hasta luego. Hablábamos con el ex ministro de Economía, diputado nacional Axel Kicillof.